Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, hermanos. Bueno, es un gusto otra vez venir a ustedes con la palabra de Dios. Y bueno, agradezco a los otros pastores por predicar por estas últimas 2 semanas. Y bueno, estoy contento de estar de vuelta también predicando. Les invito a abrir sus Biblias a el libro de los Hechos, capítulo 18. Realmente yo quería comenzar un nuevo libro del Nuevo Testamento desde febrero, pero bueno, Dios tenía otros planes y hemos dedicado nuestro tiempo a temas puntuales que tienen que ver con el virus y con la cuarentena y la prueba que pasamos todos juntos en cierta manera. Pero me parece que ha llegado el momento y quiero comenzar hoy la prédica de un libro. Es un libro, como siempre haremos, versículo por versículo, párrafo por párrafo. Ahora, he elegido un libro con muchos temas prácticos. Son temas prácticos para cada creyente, son temas prácticos para cada iglesia, para la iglesia de aquel entonces, como también nuestra iglesia en el día de hoy. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 18 en una ciudad que se llama Corinto. Y Pablo escribió 2 cartas a los corintios. Y después de examinar la fundación de la iglesia de Corinto en el libro de los Hechos, después en las semanas que vienen vamos a mirar la primera carta a los corintios. Ahora, Corinto fue un lugar que hoy prácticamente no lo conocemos, solamente lo conocemos en la Biblia, y si no somos alumnos de la Biblia, por allí ni escuchamos de Corinto. Corinto, en el tiempo de Pablo, fue un lugar de mucha importancia. Fue una ciudad muy particular, fue una ciudad muy importante, y les voy a mostrar en un momento, también por algunos diapositivas. En las próximas semanas vamos a conocer un poco la cultura y el lugar que se llama Corinto. Pero fue un lugar muy importante, fue un lugar muy pecaminoso, que tenía una cultura llena de desafíos para los cristianos y para la iglesia del tiempo de Pablo. Y Pablo va a tratar esos temas, va a tratarlos uno por uno. Los desafíos culturales que enfrentaron en Corinto, y realmente se aplican a nosotros hoy en día también, porque el ser humano es igual hoy como fue en el tiempo de Pablo. Hoy vamos a comenzar en Hechos 18 y vamos a ver la historia de la fundación de la iglesia de Corinto, de dónde vino esta iglesia. Y vamos a verlo hoy, la semana que viene. Vamos a ver, y lo que quiero que vemos en estas 2 semanas es que la fundación de la iglesia de Cristo en Corinto solo podía haber sido la obra de Dios. Vamos a ver que estaba el apóstol Pablo allí, que Dios utilizó a Pablo. Pablo fue un siervo magnífico. Pero vemos y veremos que la iglesia fue fundada por medio del poder de Dios. Y vamos a ver hoy 2 manifestaciones del poder de Dios en la fundación de la iglesia de Corinto. Y la semana que viene vamos a ver 2 más. Ahora vamos a leer entonces, comenzando en Hechos capítulo 18 y versículo 1. Dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose, blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a leer hasta allí. Y vamos a ver hoy solamente versículos 1 a 8. Pero vamos a ver hoy cómo la fundación de la Iglesia de Cristo en Corinto solo podía haber sido la obra de Dios. Y hoy vamos a ver 2 manifestaciones de eso. Ahora, Pablo nos dice las primeras palabras. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Quizás nosotros nos preguntamos por qué se fue de Atenas y fue a Corinto. No había establecido una iglesia en Atenas. Había pasado realmente pocos días allí, con poca prédica y con pocos resultados, y ahora va a Corinto. Nosotros pensamos en Atenas como la gran ciudad, la ciudad céntrica, la ciudad más importante. Pero en aquel entonces, la ciudad más grande y más importante fue Corinto. Corinto fue capital de Acaya. O sea, la mitad de lo que hoy conocemos como Grecia se llamaba la provincia de Acaya, la provincia romana, y la capital no fue Atenas, sino fue Corinto. Así que quiero tomar un momento y vamos a ver si podemos hacer esto sin dificultades aquí, que quiero mostrarles rápidamente algunas diapositivas que tienen referencia a Corinto, porque quiero que entendamos un poco cómo fue el mundo en aquel entonces. Ahora vamos a estar mirando la primera epístola de los Corintios y aquí tenemos un pequeño mapa y podemos ver aquí a Atenas, y después vemos por otro lado a Corinto. Y allí la Biblia no nos dice si Pablo fue por agua o caminando, pero lo más probable es que fue caminando de Atenas a Corinto, que fue una distancia de más o menos 85 kilómetros caminando. Y eso es lo que Pablo hizo. Ahora quiero mirar rápidamente y ver una comparación a Atenas en el tiempo de Pablo y Corinto, para que nosotros ponemos de acuerdo en nuestra mente lo que fue en aquel entonces y no lo que pensamos hoy. Atenas fue un centro cultural, como la Biblia nos dice, fue lleno de filósofos, de religiosos, fue un lugar realmente que enfocaba en lo que hoy en día llamaríamos la cultura. Corinto fue un centro comercial. Vamos a ver en la semana que viene, le voy a mostrar algunas fotos de las ruinas de Corinto y vamos a ver también por qué fue tan importante comercialmente, aunque le voy a dar por lo menos una pista en este momento, pero fue un centro comercial. Atenas fue un centro intelectual, fue un centro donde la gente quería aprender, es un centro que como herederos de democracia miramos en Atenas, pensando en el legado que nos dejaron, y fue en aquel entonces un centro intelectual. Corinto fue un centro de libertinaje, un lugar de pecado, conocido y famoso por su pecado. Atenas, en el tiempo de Pablo, tiene una población de alrededor de 20,000. Lo más que podemos estimar mirando en los hechos arqueológicos es que Atenas tiene una población de 20,000 personas. Corinto es estimado a tener en ese tiempo una población de 200,000 personas. Corinto en algunos momentos tenía mucho más que eso todavía. Pero mire que en el tiempo de Pablo creemos que Corinto tenía alrededor de 10 veces más población que Atenas, así que fue la ciudad más importante de Acaya. Ahora, quiero que veamos también algunas de las razones por qué fue tan importante. En este mapa podemos ver a Éfeso, que fue el puerto más importante de Asia Menor, que hoy es Turquía, un puerto sumamente importante en el Imperio Romano. Le puso una flecha al otro lado marcando, podemos ver en este mapa una parte de Italia allí con una flecha yendo hacia Roma. Así que entre Roma, el sede del imperio, y Éfeso, la capital tan importante de Asia Menor, encontramos Atenas y Corinto en el medio. Allí están. Ahora, entonces, era importante este lugar porque vemos aquí que todo movimiento terrestre entre Grecia, o mejor dicho en aquel entonces entre Macedonia y Acaya, y lo que es abajo allí, que es la península de Peloponeso, todo tiene que pasar por Corinto.
todo movimiento de tierra tiene que pasar por Corinto. Y también, y vamos a ver más adelante en otras semanas, mucho movimiento marítimo también pasó por Corinto. Por el pequeño lugar donde es Corinto pasaron los barcos y pasaron los que vinieron allí para hacer sus negocios y pasar las cosas. Vamos a ver por qué fue tan importante, pero vemos aquí que todo movimiento terrestre pasaba por Corinto y todo movimiento marítimo pasaba también por Corinto. Y así podemos ver cómo tenía que pasar por tierra y cómo tenía que pasar por mar. Entonces, por ahora solamente le voy a mostrar esto porque quería que nosotros estemos bien ubicados en entender la importancia de esta ciudad que hoy no lo vemos como importancia, solamente lo vemos dentro de la palabra de Dios. Pero Pablo entonces, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, el lugar más importante. Ahora, vamos a ver entonces, en primer lugar, estamos hablando de 4 manifestaciones del poder de Dios en la fundación de la iglesia de Corinto. En primer lugar, hoy vamos a ver la provisión de Dios para el apóstol. Vamos a ver los primeros versículos que cuando Pablo llega a Corinto, está con mucha necesidad. Probablemente está desanimado. Vemos allí, dice en versículo 2, halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia. Pablo ha venido de Atenas y dice, y creemos que fue desanimado. Él dijo a los corintios en 1 Corintios 2:3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Tenía temor y temblor porque predicaba un mensaje tan importante, pero también creemos que en este momento era desanimado y estaba con debilidad. Vemos que él estaba pensando en Tesalónica todavía. No sé si se acuerdan cuando estudiamos la primera epístola a los tesalonicenses. Eso fue escrito desde Corinto. Y recuerden que él tenía que huir de Tesalónica y dejar todo no en la manera que él quería. Estaba muy preocupado por ellos. Y él dice a los tesalonicenses, escribiendo desde Corinto cuando llega, en 1 Tesalonicenses 2:17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, Pablo está en Corinto queriendo estar en Tesalónica y diciendo, quiero ir a verlos, pero no puedo ir a verlos, pero aquí está en Corinto, estoy escribiendo esta carta. Él dijo también en 1 Tesalonicenses 3, escribiendo a ellos, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces él dice, me di cuenta que no pude seguir adelante, entonces estaba en Atenas y después se fue a Corinto, de donde escribe estas palabras, pero dice que cuando estaba en Atenas, dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro del Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, aquí está Pablo, que en Atenas estaba solo, envió a Timoteo, en vez de tenerlo junto con él en Atenas, a Tesalónica, porque Pablo está tan preocupado por los nuevos hermanos allí, y ahora escribe estas palabras de Corinto. Está en Corinto, pero su corazón y su mente están en Tesalónica y los hermanos que están allí, y él está preocupado por ellos, queriendo recibir un informe en cuanto a su fe. Ahora, en versículo 1 también dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y cuando vemos un después de estas cosas, necesitamos preguntarnos cuáles son las cosas que pasaron antes de eso, porque es el contexto de lo que está pasando aquí. Está mencionado por Dios mismo, diciendo después de estas cosas, Pablo se fue de Atenas y fue a Corinto. Ahora, ¿qué había pasado últimamente con Pablo? Recuerden que Pablo había salido en su segundo viaje misionero. La Biblia dice que pasaba por Asia Menor, como había hecho en el pasado. Y vimos que el Señor no le permitió ir a Éfeso y Dios no le permitió ir a Bitinia.
Y en Hechos 16, capítulo 19, 2 capítulos antes, vino el famoso llamado a Macedonia. Y dice que le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo dejó el lugar donde estaba acostumbrado a trabajar en Asia Menor y fue hasta primero Neápolis y después fue a Filipos, donde pudo comenzar un ministerio en Macedonia. Macedonia es el norte de lo que hoy llamamos Grecia y Corinto está en Acacia, que es el sur de lo que hoy llamamos Grecia. Entonces Pablo tenía todos sus planes cambiados y se encuentra en Macedonia y va a Filipos. Ahora recuerden también que estas cosas que pasaron anteriormente a nuestro texto es Pablo en Filipos. Y Pablo encuentra allí que no hay sinagoga, entonces va al río, algunos se conviertan y después tiene problemas porque hay una esclava allí que tiene don de adivinación, está adivinando. Y cuando Pablo echa el espíritu de adivinación de ella, ya se encuentra con toda una persecución en contra de él, recuerden, y termina en la cárcel. Y en Filipos dice en Hechos 16, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y sabemos que Dios utilizó eso, el carcelero se convirtió, Lidia también ya se había convertido, pero también vemos que las autoridades querían que él se vaya y nos dice en Hechos 16:39, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces Pablo comienza a evangelizar en Filipos, algunos se conviertan, pero antes de que pueda trabajar en formar una iglesia, tiene que irse. Entonces abandona Filipos. La palabra de Dios dice que entonces va de Filipos hasta Tesalónica. Y nos dice en Hechos 17:1, el próximo capítulo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y dice que él comenzó a predicar el evangelio a los judíos. Y dice en versículo 8, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces llega a la propia ciudad. Hay fruto, pero poco fruto en el mismo momento, y enseguida un alboroto. En versículo 10 de capítulo 17, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas hasta Berea. Entonces los hermanos dicen, no podés quedarte acá, Pablo, te van a matar, te están buscando, y lo mandan con Silas a Berea. Entonces él va a Berea, que está muy cerca, allí a Tesalónica. Y nos dice, 3 versículos después, dice, ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y dice después, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces él va a Berea y predica, y vienen y hay otro alboroto. Y el próximo versículo dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces ahora envían a Pablo y lo mandan camino a Atenas, pero sus compañeros se quedan en Berea. Y encontramos en Hechos capítulo 17, versículos 14 y 15, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces algunos hermanos llevan a Pablo a Atenas. Y hay instrucciones de que Silas y Timoteo, que ellos vayan a Atenas lo antes posible, aunque al final Timoteo fue enviado a Tesalónica para averiguar cómo estaban los tesalonicenses. Y entonces, ¿cómo encontramos a Pablo en Atenas? En Hechos capítulo 17, versículo 15, lo encontramos solo. Está solo, sin nadie acompañándole, no hay nadie allí junto con él, él está totalmente solo. Nos dice en 1 Tesalonicenses 3, otra vez, que él escribió a los tesalonicenses, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces, él está marcando allí la realidad de su ministerio en ese momento y que él se queda solo en ese lugar. Ahora,
Al final del capítulo 17, entonces conocemos la historia de que Pablo llega a Atenas, está solo, pero no puede soportar la idolatría que ve allí y comienza a discutir en la agora, en el mercado. Lo llevan a Areópago, donde él predica el evangelio, y el resultado de esa prédica, la palabra de Dios nos dice en capítulo 17, versículos 32 y 33, es que algunos se burlaban de Pablo, otros postergaron, dijeron, bueno, por allí vemos esto en el futuro, y unos pocos creyeron. Lo que sí sabemos que en Atenas no fue establecida ninguna iglesia. Entonces, cuando encontramos nuestro texto y dice, después de estas cosas, ¿después de cuáles cosas? Después de estar encarcelado en Filipos y tener que huir, en vez de un alboroto en Tesalónica y tener que huir, después de un alboroto en Berea y tener que huir, después de estar en Atenas solo, sin ningún compañero y enfrentando a todos los filósofos juntos en el Areópago y con muy poco fruto, ahora encontramos a Pablo saliendo de Atenas y dice que fue a Corinto. Creemos que estaba desanimado. Sus cartas de aquel entonces nos da la idea de que quizás estaba desanimado, aunque es difícil pensar en Pablo con desánimo. Él mismo había dicho que era con debilidad, con temor y con temblor cuando fue a los Corintios. Así que tenía necesidades y necesitaba de la provisión de Dios, estaba desanimado. No sé si eso te pasa a ti a veces. Si te pasa en el servicio del Señor, el Señor puede proveer para esa necesidad. Pero quiero también que enfocamos por un momento que Pablo también estaba solo. Él fue dejado solo. Dice, como hemos visto ya, que él se quedó solo en Atenas y ahora viaja a Corinto solo. Cuando escribió a los tesalonicenses, dijo, estoy en Atenas solo. Ahora, no era la costumbre de Pablo andar solo. Vamos a hablar de eso en unos momentos cuando vemos la provisión de Dios, pero Pablo tenía la costumbre de trabajar en equipo y siempre le gustaba llevar con él otros obreros y trabajar juntos. Pero aquí está, desanimado, ha tenido que huir, ha tenido que dejar a sus compañeros en otro lugar, no sabe exactamente cuándo van a llegar y está totalmente solo. Va a Corinto, por lo que las escrituras nos dicen, no conoció a nadie. Es una ciudad grande, importante y lleno de pecado. Así que tenía necesidades. Quiero que observamos también que Pablo cuando llega a Corinto no tiene sostén, no tiene dinero. Él había salido de Antioquía y entendemos que las iglesias cuando encomendaban a Pablo a la obra, que eso incluía apoyo económico. Pero vemos en nuestro texto, mira ahora en versículo 2, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Saben que nosotros sabemos que Pablo hacía tiendas, pero no sé si te das cuenta que esto es la primera vez en el libro de los Hechos que vemos a Pablo haciendo tiendas. Él no hizo tiendas cuando pudo no hacer tiendas. Cuando no tenía que hacer tiendas, él quería estar predicando y haciendo el ministerio 100% de su tiempo. Pero aquí comienza a trabajar en Corinto porque no tenía sostén. Y por primera vez en las Escrituras vemos a él trabajando. Sabemos que recibió ofrendas, pero vemos que aquí se quedó sin ofrendas. Necesitaba sostén. Es importante ver que este gran misionero y también un hombre bien preparado antes de ser salvo en cuanto a intelectualmente y preparado para la vida, vemos que este misionero tiene un oficio. Y era importante su oficio porque a veces tenía que trabajar secularmente para poder servir al Señor. Él no se quejaba por eso, él no tenía problema con eso. Era muy importante que tenía un oficio, siendo un pastor, siendo un misionero, siendo un apóstol, también tenía un oficio para poder sostenerse en el momento que fuera necesario. Pablo hablaba de eso a los mismos corintios, en 1 Corintios 9:12, él dice, si otros participan de este derecho, está hablando del derecho de recibir ofrendas, dice, ¿cuánto más nosotros?
Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces dice a los corintios que él trabajaba porque no quería poner ningún impedimento al evangelio. Más adelante, en 1 Corintios 9, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Allí Pablo está diciendo, mi meta en la vida es predicar el evangelio. Mi propósito de vivir es predicar el evangelio. Si tengo que trabajar para sostenerme, para predicar el evangelio, lo hago. Y sabemos que en otros momentos, cuando no tenía que trabajar secularmente para predicar el evangelio, lo hizo tiempo completo. Él recibió ofrendas. Pero vemos que su único propósito es de predicar el evangelio, hacer lo que fue necesario hacer. Y encontramos aquí que llega a Corinto desanimado, solo y con necesidad de trabajar. Quiero decir, antes que seguimos, jóvenes que están pensando en servir al Señor en el ministerio, y hay varios de ustedes, damos gracias a Dios por los jóvenes que se preparan para trabajar en el ministerio, pero aquí encontramos un buen consejo, y eso es aprender un oficio. Quizás vas a estar tiempo completo, pero en algunos momentos en tu vida va a ser necesario trabajar secularmente para poder trabajar en el ministerio. Quizás toda tu vida, quizás un poquito de tu vida, no se sabe. Pero va a venir el momento cuando para poder servir al Señor vas a poder tener que sostener a ti mismo y a tu familia cuando sea necesario. Y si no tenés un oficio, no lo vas a poder hacer. Entonces es muy importante, si estás pensando en el ministerio, prepárate bien para el ministerio. Estudia la palabra de Dios, aprende a ser un buen pastor y misionero, pero tenga también otro oficio, para que en el momento que no tengas sostén para estar tiempo completo, podés sostener a ti mismo y poder sirviendo al Señor. Todo para que puedas predicar el evangelio y servir al Señor en el ministerio. El Señor, cuando provee para que seas tiempo completo, amén, gloria a Dios. Pero cuando no, podés trabajar y servir al Señor igual. Una necesidad más que tenía Pablo aquí, y eso es que había llegado a un lugar difícil. Esto fue un lugar de libertinaje, como hemos dicho. Había una palabra que nació en Corinto unos siglos antes de que Pablo llegó allí, realmente es del Corinto más antiguo todavía. Pero fue un verbo, y la palabra es corintiar. Había llegado a ser una palabra en griego que se llamaba corintiar. Corintiar significa vivir como un corintio. ¿Y qué significaba corintiar o vivir como un corintio? Significaba fornicar. Era una palabra para un fornicario. Era un corintio o uno que estaba corintiando. Imagínate que tu pecado y tu fornicación es tan famoso y tan conocido que hay una palabra que corintiar significa fornicar, pero eso fue el lugar donde Pablo se encontraba. Entonces vemos a Pablo desanimado, solo, sin sostén, y un lugar muy, muy difícil donde no conoce a nadie. Y ahora vamos a ver nuestro primer punto, nuestra primera manifestación del poder de Dios, y eso es la provisión de Dios para su misionero, la provisión de Dios para el fundador de la iglesia de Corinto. La primera manera de ver la provisión de Dios es que vemos que Dios proveyó compañeros en el ministerio. Otra vez en versículo 2 dice, y halló un judío llamado Aquila. La palabra halló puede significar que Dios fue en búsqueda de alguien y lo encontró, o puede significar que lo encontró por casualidad. Creo que no importa, creo que la palabra es elegido muy bien, porque si Pablo lo buscó o si fue por casualidad, fue la obra de Dios, fue la soberanía de Dios, la obra de Dios, la provisión de Dios, porque es increíble la persona que Pablo encontró en el medio de este lugar, esta ciudad de pecado. Dios ya había preparado todo para él. Otra vez, como mencionamos antes, Pablo sabía el valor de trabajar en equipo. Él había visto el ejemplo de Jesús, que Jesús no trabajaba solo.
Jesús tenía 12 discípulos y les acompañaban en todo momento. Jesús tenía 3 discípulos que eran más íntimos, que fueron a lugares e hicieron cosas más íntimas que Jesús quería enseñarles. Pablo había visto que cuando Jesús envió a sus discípulos a salir a trabajar, que los envió 2 por 2. Tenemos un buen principio en la palabra de Dios, que el ministerio no se hace solo. No se hace solo. No hay en la Biblia discipulado personal. No hay en la Biblia personas trabajando a solas, menos en casos especiales como esto, que es un momento transitorio. Pablo no quería estar solo. Pablo quería trabajar con gente. Se nota en todo su ministerio. Hemos visto también en el libro de los Hechos que Pablo trabajaba con Bernabé y Juan Marcos. Pablo trabajaba con Silas y Timoteo. Estaba acompañado también por Lucas, por Tito, por Epafras, por Epafrodito, y podemos nombrar unos cuantos más. Pablo siempre trabajaba en equipo en el ministerio, pero ahora está solo. Y dice que halló un judío llamado Aquila. Halló compañeros. El Señor proveyó compañeros, aunque Silas y Timoteo no habían llegado y Pablo estaba solo y la ciudad estaba llena de pecado. El Señor le mandó compañeros. Y un compañero ideal. En primer lugar, dice que fue un judío. Fue de la misma nacionalidad. Seguramente conocieron el mismo idioma de corazón. No sabemos si la esposa fue judío o no, pero sin duda nos dice que Aquila fue un judío. Fue un judío también que entendió algo de persecución. Pablo había sido perseguido por ser cristiano. Pablo había perseguido a cristianos, pero Aquila y Priscila habían sido perseguidos por ser judíos. Nos dice que Claudio, el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Nosotros sabemos históricamente que Claudio, el emperador, en el año 49 después de Cristo, había expulsado a todos los judíos. Por eso sabemos exactamente cuando Pablo estaba en Atenas, por lo que nos dice aquí. El historiador Suetonias, historiador romano, dijo esto: como los judíos hacían disturbios constantes a la instigación de Cristus, les expulsó de Roma. Nosotros creemos que los judíos fueron expulsados, sabemos que fueron expulsados de Roma, y según lo que dice acá, creemos que este Cristus es Cristo, y que fueron expulsados porque habían tantos disturbios entre los judíos y los judíos cristianos, como vemos muchas veces en las Escrituras. Porque los judíos de aquel entonces tenían libertad de tener su religión dentro del Imperio Romano. Los romanos habían dado a ellos lo que se llama collegium licitum, que era como hoy en día sería como tener una entidad legal protegida, que fue la sinagoga. Era como una sociedad anónima o personería jurídica. Tenían derecho de asamblea. Así que los judíos podían reunirse en su sinagoga sin persecución de parte de los romanos, y los cristianos no podían tener sus reuniones. Pero en los primeros años, realmente hasta el año alrededor de 70, unos 20 años después de esto, los romanos no persiguieron a los cristianos, sino los judíos persiguieron a los cristianos. Porque los romanos entendieron que los cristianos, ellos interpretaron que los cristianos fueron una secta judía. Entonces, los judíos fueron expulsados de Roma, probablemente, según lo que dice el historiador, por problemas internos que los judíos estaban haciendo entre los judíos y los judíos cristianos, que los romanos interpretaron todos como judíos. Los judíos fueron protegidos. Y los judíos querían decir a Roma: estos cristianos no son parte de nosotros y no deben tener parte en nuestra protección. Entonces, los disturbios seguramente vinieron de parte de eso, como siempre hay disturbios, y va a haber disturbios también en este capítulo, que los judíos hicieron disturbios en contra a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Entonces, fueron expulsados de Roma. Sin duda, para Aquila y Priscila fue un desastre eso. Fueron expulsados de Roma, tenían que viajar y terminaron en Corinto. Eran refugiados. Era un problema para ellos, pero fue el plan de Dios, porque Dios quería que ellos estuvieran en este lugar.
Fue un desastre para ellos, pero lo hicieron y no vemos ninguna queja de su parte. Fue una gran bendición para Pablo y fue una gran bendición para la obra de Dios, porque Dios puso a Aquila y a Priscila en Corinto en el momento justo, porque Dios es soberano. Dios sabe lo que está haciendo y Dios es bueno. Entonces, estos compañeros, el hombre fue judío. Ahora también, mire qué casualidad en la obra de Dios, que este matrimonio trabajaba en el mismo oficio como Pablo. Versículo 3, como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Entonces Dios puso judíos en la ciudad que trabajaban también en hacer tiendas. Pablo tenía su oficio, ellos tenían el mismo oficio y puedo decir, wow, ¿no? Como decimos, qué suerte, qué casualidad. O mejor dicho, nosotros que conocemos a Dios debemos decir y decimos, qué grande que es Dios, qué soberano que es, qué increíble, que justo puso este hombre judío con su esposa y trabajan en el mismo oficio. Así que trabajaban juntos. Dios es soberano, proveyó para Pablo por medio de estos compañeros. Pero también nos dice en versículo 3 que se quedó con ellos. Y la palabra quedarse allí significa que él vivía con ellos. Ellos proveyeron para él una vivienda. En aquel entonces, los obreros así muchas veces tenían su tienda, su negocio en planta baja y vivieron en el primer piso. Ellos dieron a Pablo un lugar donde vivir, un trabajo donde él podía estar. Dios estaba proveyendo a Pablo por medio de estas personas, porque Dios es soberano y Dios es bueno y Dios tenía todo ya preparado. Así que fue un judío, trabajar en el mismo oficio, le dieron una casa, pero ahora viene lo mejor. Fueron creyentes. No sabemos cuántos creyentes había en Corinto en ese momento, pero era muy cercano, muy cerca a cero, muy cerca a cero. Y aquí encuentra con estas personas que creemos que fueron creyentes, se ve que fueron creyentes porque Pablo en su carta a los Corintios menciona a los primeros convertidos en Corinto y no menciona a ellos, y ellos ya están desde el primer momento y como creyentes maduros. Entonces es increíble lo que Dios había hecho. Eran judíos perseguidos, pero creyentes fieles. En Corinto, una ciudad de libertinaje. ¡Qué bendición! ¡Qué grande es Dios! Ahora mire la bendición que fue esta familia. ¿No es verdad que a veces en nuestras vidas el Señor trae personas a nuestras vidas y los conocemos en un instante y no tenemos idea de la bendición que van a ser para nosotros por el resto de nuestras vidas? Así fueron Aquila y Priscila para Pablo. Por ejemplo, al final de este capítulo, en versículos 18 y 19 de Hechos, dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió estamos hablando de Éfeso, él va a Éfeso y les acompaña a Aquila y Priscila, y dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O sea, esto está hablando de estar tiempo en Corinto, va a Cencrea, que fue el puerto allí, pegado a Corinto, y hizo su voto, y fue a Éfeso con Priscila y Aquila, y dice, y llegó a Éfeso y lo dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces, él ahora lleva a este matrimonio como compañeros de ministerio hasta Éfeso. Más adelante, recuerden que vino el gran predicador Apolos, un gran predicador, pero le faltaba algunas informaciones. Y la palabra de Dios dice que Priscila y Aquila lo escucharon predicar y dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, este matrimonio que Dios puso en el camino de Pablo, ahora Dios los está utilizando para ayudar a un gran predicador a predicar con más precisión la verdad de la palabra de Dios. En 1 Corintios 16, 19, cuando Pablo escribe la carta que vamos a estar estudiando, al final de la carta, él dice así, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor.
Entonces ahora Pablo está escribiendo a los corintios y está con Aquila y Priscila y diciendo que ellos tienen una iglesia en su casa y ellos le mandan saludos porque ellos estaban allí en el principio de la iglesia. Y la referencia que más me gusta está en Romanos 16, versículos 3 y 4. Dice, Pablo escribe a los romanos y dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y Aquila vuelven a Roma después de que Claudio ha muerto y el nuevo emperador es Nerón. Ellos no saben lo que va a hacer Nerón, pero vuelven a Roma. Y ahora Pablo en su carta a los romanos dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, fueron sus compañeros, sus colaboradores. Y versículo 4 es muy interesante porque dice que expusieron su vida por mí. Pablo dice, ellos arriesgaron sus vidas por mí. Literalmente en griego, las palabras que encontramos acá son, arriesgaron sus cuellos. Está la palabra cuellos. Pusieron su cuello bajo la espada por mí. Eso es lo que Pablo dice. Estos hermanos son mis colaboradores. Han trabajado en iglesias en Corinto, en Éfeso, en Roma. Les saludo. Ellos pusieron en peligro sus vidas, pusieron su cuello delante de la espada por mí. Y dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces dice, yo doy gracias a ellos por el ministerio que tenían a mi favor y todas las iglesias dan gracias a Priscila y Aquila por el ministerio que ellos han tenido. Las iglesias estaban agradecidos. ¿Sabe qué? Pablo estaba en Corinto, estaba mal, estaba solo y quería estar con compañeros. Y miren los compañeros que el Señor los dio. Dios es soberano, Dios es bueno. Él les dio compañeros que no solamente le acompañaron en Corinto, sino le acompañaron por el resto de su vida. Eran amados y Pablo dice, estoy agradecido por ellos. Te animo a pensar en eso. Me hizo pensar mucho en eso en esta semana. Todos nosotros tenemos hermanos que el Señor ha traído a nuestras vidas, que han impactado nuestras vidas, han cambiado nuestras vidas. Yo le conté por electrónicamente en esta semana que un mentor mío falleció en esta semana y su mellizo está con el coronavirus. Los dos son de mayor edad, los dos estaban en muy mal salud, son mellizos y uno falleció ya. El otro me dicen que no tiene síntomas del virus, así que quizás no le va a tener el mismo resultado. Uno ya está con el Señor, pero déjame contar de él por un momento. Lo he mencionado antes sin dar tanta información. Yo estaba en primer lugar en la facultad bíblica. Me acuerdo muy bien que me dieron todas las tareas que uno tenía que hacer en primer semestre. Estaba mareado, porque realmente lo mirás y nunca hiciste tanto trabajo en toda tu vida. Y estaba como, ¿cómo voy a poder hacer eso? Y muchas cosas también que uno no sabía hacer. Y tuve mis primeros tesis, como muchos de nuestros alumnos también tiemblan cuando hay una tesis. Yo también tenía que aprender a escribir una tesis. Y realmente no tenía idea. Y recuerden que en ese tiempo no habían computadoras y aún las máquinas de escribir apenas habían eléctricas. Estaban manuales todavía y estaban comenzando a salir con eléctricas. Había todo un sistema para escribir una tesis en aquel entonces, usando unas tarjetas chiquitas en la biblioteca para ver cómo buscar los recursos y todo. Yo me acuerdo de esto, que estaba delante del archivo de esas tarjetas, pensando, me dijeron de venir a este archivo, pero ahora no sé qué hacer. No sé cómo proceder. Y sé que tengo que hacer esto. Y no sé a quién preguntar. Hay muchos alumnos, hay pocos profesores. ¿Quién me va a ayudar con esto? Y seguramente estaba delante de ese archivo con una cara de joven de 18 años, primer año, totalmente despistado y un poco desesperado y no sabía qué pensar. De pronto en este momento se acercó el bibliotecario. Él fue un nuevo profesor, era su primer año, relativamente joven. Y les adelanto, el hombre que hoy vive todavía, que tiene el virus. Él me dice, ¿te puedo ayudar con algo?
Yo pensaba que iba a preguntarme si sabía cómo conseguir un libro o algo así, entonces le dije, mire, tengo que escribir una tesis y me mandaron acá, no sé qué hacer, no tengo idea de nada. Y bueno, estoy tratando de entenderlo. Y él me miraba con compasión y me dijo, bueno, déjame mostrarte cómo hacer todo esto. Y me mostró los primeros pasos que yo tenía que hacer. Yo estaba tan contento, tan agradecido. Y cuando terminó me dijo, ¿qué tal si les ayudamos el sábado en mi departamento? Él era soltero en aquel entonces. Me invitó a su casa. Yo fui un alumno, me dio unos donuts, comí muy bien, estaba muy contento. Comenzó lo que yo solo puedo llamar un discipulado. Fue mi mentor desde ese momento en adelante. Me invitó muchas veces a su casa. Muchas veces después llegó a ser decano de la facultad. Muchas veces inclusive trató de que yo vaya allí para ser un profesor. Me ayudó por el resto de mi vida. Una vez necesitaba una materia para graduarme a tiempo, realmente temprano, y era sobre el libro de Hechos. Entonces me dijo, bueno, yo te doy la clase solo. Y me dio la clase solo. Me dio muchas tareas y muchos trabajos. Y me acuerdo, nos sentamos en el comedor de la universidad y me hizo preguntas. Allí aprendí estudios inductivos. Me hizo preguntas muy difíciles para ver si yo puedo tomar lo que la Biblia decía y saber cómo aplicarlo a la vida de hoy. Cada vez que volví de Argentina y tenía que viajar por Estados Unidos a todas las iglesias, la primera vez que hice fue comunicarme con él para que él me podía informar de qué estaba pasando en el mundo eclesiástico en Estados Unidos en ese tiempo. Fue un genio. Me enseñó historia bautista, me enseñó historia de la iglesia, me enseñó apologética, me enseñó un montón de cosas, pero me enseñó más en la vida. No tuve idea en la biblioteca ese día cuando yo estaba tan perdido que estaba por conocer a un hombre que iba a impactar toda mi vida. Tengo acá una lista de como 8 hombres así, no hay tiempo para mencionarlos. Me acuerdo la primera vez que conocí a Enoch Gutiérrez. Alguien le invitó a predicar en un lugar donde yo estaba. No tenía idea del impacto que iba a tener en mi vida. Me acuerdo cuando tuve 15 años y entró un hombre relativamente joven a mi iglesia. Estaba saludando a todo el mundo con mucha confianza, un hombre que nunca lo había visto en mi vida, pero andaba en la iglesia como si fuera alguien y era la primera vez que había aparecido. Y le conocí, era el nuevo pastor de jóvenes. Y yo digo, bueno, qué lindo conocer al nuevo pastor de jóvenes. ¿Sabe qué? Ha sido un amigo desde, hasta el día de hoy. Fui un pastor practicante un verano bajo su ministerio. Cada vez que he viajado a Estados Unidos paso tiempo con él. Ha sido me ayudó con mis primeros mensajes a predicar. Me acuerdo la primera vez que conocí a Rudy. Alguien me dijo, tenés que invitar a Rudy. Casi nunca respondo si no conozco a la persona, pero tomé una posibilidad y conocí a Rudy, le invité, conocí a él antes de que viniera. No sabía el impacto que iba a tener en el ministerio de nuestra iglesia, en la vida de ustedes, pero también en mi vida en lo personal, porque es un hombre de Dios, que ha sido una gran bendición. Me acuerdo cuando conocí a Frank Carlo, de Música Majestuosa. Terminamos viviendo en su casa para estudiar en Bob Jones. Nos ha ayudado tanto con tantas cosas. Me acuerdo cuando conocí a Bob Jones mismo. Y yo no pensaba que iba a tener oportunidad de conocerlo bien. Pero Dios abrió puertas y fue una gran bendición cuando estábamos estudiando en la universidad y hasta el día de hoy. Hay personas que Dios trae a nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Y impacten nuestras vidas por el resto de nuestras vidas. Y impacten a los que están alrededor nuestro. Hermanos, como Pablo debemos decir, gracias Señor. Gracias por esas personas. Han sido una bendición para mí. Y el Señor los trae en el momento más inesperado y más oportuno. Bueno, volvemos a nuestro texto. Porque ahora en el medio de todo eso, en el versículo 5, llegan Silas y Timoteo al final. Así que ellos también llegan. Me llama la atención que Dios no los deja llegar hasta que Pablo conoce a Aquilas y a Priscila. Si hubieran llegado antes, quizás Pablo siga adelante con ellos y nunca los conoce. Vamos a hablar humanamente. Pero Dios proveyó nuevos compañeros y después llegaron los viejos compañeros
y ya podían seguir adelante en el ministerio. Dios proveyó compañeros. Ahora, en segundo lugar, Dios proveyó sostén para la obra. Hemos ya mencionado eso. Pablo trabajaba y ministraba. Nos dice en versículo 3 que mientras que trabajaba, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Así que mientras que trabajaba haciendo tiendas, todos los sábados estaba en la sinagoga haciendo su ministerio. Pero sabemos también por el contexto aquí, por lo que nos dicen las Escrituras, que Silas y Timoteo trajeron ofrendas. El texto acá no nos dice, solamente es implícito, pero Pablo dijo a los corintios, en 2 Corintios 11, versículo 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Entonces Pablo dijo, cuando yo estaba entre ustedes, ustedes no me ayudaron económicamente, pero sí me ayudaron los hermanos que vinieron de Macedonia. Bueno, aquí están. Vinieron de Filipos. Timoteo había ido a Filipos para averiguar y volver. Entonces le trajeron ofrendas. Pablo escribió a los filipenses que están en Macedonia. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, cuando partió de Macedonia, terminó ahora en Corinto, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces ahora, él ha trabajado haciendo tiendas, ha estado los sábados discutiendo y persuadiendo en la sinagoga, y ahora llegan Silas y Timoteo con ofrendas. ¿Y qué es el resultado de eso? Versículo 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, y realmente el tiempo traducido no es necesario allí, es mejor entenderlo así. Entonces Pablo pudo entregarse por entero a la predicación de la palabra. En griego, eso sería la forma más correcta de entenderlo. Pero ¿qué es el resultado? Ellos vienen con sus ofrendas y ahora Pablo puede entregarse por entero a la predicación de la palabra. Dios proveyó el sostén que Pablo necesitaba. También vemos que Dios proveyó un lugar para ministrar. Dice en versículo 4 que discutía en la sinagoga. Era su método común. ¿No? Le gustó comenzar en la sinagoga. Ahora, nos acordamos que en Filipenses, por ejemplo, en Filipos, no pudo comenzar en la sinagoga porque no había. Entonces comenzó en el río. Pero aquí el Señor proveyó el lugar donde Pablo podía iniciar su ministerio. Y dice que estaba allí ministrando todos los sábados, todos los días de reposo. Hermanos, siempre hay un lugar para ministrar. Solo tenemos que mirar alrededor. A veces es un río y a veces es una sinagoga. Y vamos a ver en este texto que ya antes que terminamos 3 versículos más, hay otro lugar, pero siempre hay lugar. Quizá me dice, bueno, pero estamos en cuarentena, en este momento no hay lugar. Hay lugar. Hay lugar por el internet. Hay lugar con personas que están solitarios en su casa. Hay lugar por el teléfono. Hay lugar de distintas maneras. Y ahora si hay flexibilización, quizás se abren más lugares. Pero siempre hay lugar. Entonces Dios proveyó todo para la fundación de la iglesia en Corinto. Todo fue la provisión de Dios. La primera manifestación del poder de Dios en la fundación de la iglesia de Corinto fue la provisión de Dios. Ahora pasamos rápidamente a la segunda manifestación del poder de Dios. Y eso es que eso es el fruto dado por Dios entre los judíos. El fruto. El fruto viene de Dios, no viene del hombre, a un hombre como Pablo. Ahora vemos aquí en nuestro texto el patrón de Pablo cuando él estaba ministrando. Y vamos a dividirlo así. Primero vemos el patrón del ministerio de Pablo cuando tenía que hacer tiendas, cuando tenía que trabajar secularmente. Se encuentra en versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces trabajaba haciendo tiendas toda la semana, pero todos los días de reposo, todos los sábados, estaba en la sinagoga. Cada momento libre de su trabajo estaba ministrando. ¿Qué hacía? Nos dice, discutía. Eso no significa que peleaba o estaba teniendo una discusión en el mal sentido de la palabra. La palabra discutía en griego es una palabra que es dialogar. Estaba teniendo un intercambio de ideas, estaba argumentando, edificando un argumento, estaba instruyendo.
Entonces va a la sinagoga donde están los judíos y seguramente de sus escrituras del Antiguo Testamento les está instruyendo y argumentando, mostrándoles que Jesús es el Cristo. Dice también que persuadía a judíos y a griegos. Persuadir está en tiempo imperfecto, que significa que estaba intentando persuadir. La palabra significa convencer. Estaba intentando convencerles del mensaje de Cristo. La palabra significa causar a llegar a un punto de vista. Él quería que ellos entendieran que Jesús fue el Mesías que ellos estaban esperando desde las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y a quién estaba haciendo esto? A los judíos y a los griegos. ¿Quiénes fueron los griegos acá? Fueron los gentiles prosélitos, los que se habían convertido al judaísmo. No fueron creyentes en Cristo, fueron convertidos al judaísmo. Entonces, judíos y gentiles, él les enseñaba en este lugar. Discutía, argumentaba y convencía de la verdad de su mensaje. Ahora, ya hemos visto que ya llega Silas y Timoteo, vienen con sostén, y entonces en versículo 5 vemos que su ministerio tiene otro patrón. Dice, cuando ellos llegaron estaba Pablo entregado por entero, o se entregó por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, en vez de hacer tiendas y ir a la sinagoga los sábados, ahora está entregado por entero. Totalmente dedicado significa la palabra entregado. Totalmente dedicado, absorbido, ocupado 100%. Realmente, déjame decir, todo siervo de Dios que tiene el privilegio de estar tiempo completo debe estar entregado por entero al ministerio. Conozco pastores con tiempo completo que agregan trabajos extras, que hacen otras cosas, que están distraídos. Si tenés el privilegio de servir al Señor tiempo completo, debes trabajar más horas que todos los otros obreros de tu iglesia en sus trabajos. No debemos estar flojos simplemente porque una iglesia nos paga un sueldo, sino debemos ser los obreros más dedicados, más entregados, más absorbidos, porque el trabajo, el ministerio que el Señor nos ha dado es de gran importancia. Vemos que así fue Pablo. Y dice que fue entregado a la prédica de la palabra, el mensaje. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Las ideas de Pablo? No. ¿Predicaba filosofía? No. Predicaba la palabra de Dios. El único mensaje que sirve. El mensaje que tiene autoridad cuando lo predicamos. El mensaje que tiene poder para cambiar vidas. Pablo estaba dedicado completamente a la palabra de Dios. Eso es lo que los pastores tienen que predicar. Y es lo que nosotros cuando llevamos el evangelio afuera de la iglesia, a los que no conocen a Cristo, eso es el poder que tenemos. Es el poder del evangelio, el poder del mensaje de la cruz. Predicamos la palabra. ¿Qué más estaba diciendo? Dice que estaba testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificando. La palabra viene de palabra griego mártir. Estaba siendo un testigo, estaba dando testimonio, estaba diciendo, el Mesías del Antiguo Testamento es Jesús. Jesús es el que vino. ¿Y quién podía dar mejor testimonio que Pablo? Pablo fue testigo ocular de Jesús resucitado. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15:8, Pablo va a decir a los corintios cuando habla de los que vieron a Cristo resucitado, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Yo he visto a Jesús resucitado, soy testigo. En Hechos capítulo 9 sabemos cuando el Señor apareció a Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y dice en Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús habla a Pablo en su nombre de aquel entonces, Saulo, y dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo era perseguidor de la iglesia, pero cuando vio a Jesús resucitado, se dio cuenta que fue el Mesías y el Salvador, y Pablo conoció a Cristo como su Salvador. Entonces, el patrón de Pablo fue, cuando tenía que trabajar,
discutir y persuadir en la sinagoga los sábados. Cuando era el tiempo completo, era estar enteramente dedicado a la palabra, predicando y testificando que Jesús es el Cristo. Ahora, hermanos, no debemos seguir adelante sin mencionar que esto es el patrón que vos y yo también estamos mandados a seguir. ¿Qué es el patrón? Predicar la palabra. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. El mensaje que tenemos es el evangelio. La palabra es poderoso, cambia vidas, es el único que cambia vidas. Es mi trabajo y tu trabajo, nuestro ministerio, de discutir, no peleando, sino dialogar, comunicar, argumentar, demostrar la realidad del cristianismo, de la palabra de Dios. Es nuestro deber persuadir, que es convencer que este mensaje es la verdad y mostrar a la gente que no lo conoce, persuadiéndolos de la verdad del evangelio. Es nuestra responsabilidad y privilegio testificar. Quizá decís, pero no soy como Pablo, no vi a Jesús resucitado. Es verdad, pero tenés un testimonio, porque podés dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo cambió tu vida. Él te transformó. Él te dio vida cuando estabas muertos en tus pecados. Él es tu Salvador. Él es tu Señor. Y tienes testimonio del poder de Dios en tu vida. Eso debemos comunicar a los que no conocen a Cristo, igual como lo hizo Pablo. Y el mensaje que predicamos, lo mismo como Pablo, que Jesús es el Cristo. Jesús es Dios. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el que murió en la cruz para rescatarnos, para darnos vida. Eso es el mensaje. Recuerden lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está diciendo que Jesucristo, el Mesías, Dios, también es hombre y es el mediador, el único camino entre nosotros y Dios. Es Él. Y después dice, el cual Jesús se dio a sí mismo el rescate por todos. Entonces el mensaje es eso. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías. Jesús murió para rescatarnos de nuestros pecados. Jesús vive porque resucitó. Y Jesús te puede salvar a ti porque murió por tus pecados y resucitó en victoria sobre el pecado. Hermanos, eso fue el patrón de Pablo, pero es el patrón para vos y para mí también. Y debemos estar siguiendo ese patrón sin parar todos los días de nuestra vida, comunicando ese evangelio según ese patrón. ¿Qué fue el resultado aquí en Corinto? Versículo 6 nos dice, y pasa muchas veces cuando predicamos fielmente la palabra de Dios, dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Cómo responden los judíos? Dice que opusieron. La palabra significa resistieron, se pusieron en contra. La palabra a veces está utilizada para significar esto, arreglar tropas para la batalla. No solamente lo rechazaron, no dijeron no creemos, sino se pusieron en contra, resistieron, estaban listos para pelear. Y dice que blasfemaron a Dios, hablaron en contra de Dios, escarnecieron a Dios, menospreciaron a Dios, denigraron a Dios, calumniaron a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿no? Ellos blasfemaron el mensaje del evangelio. Pablo sabía, y nosotros debemos entender, que no todo hombre recibe el mensaje del evangelio cuando lo predicamos. Debemos entender eso. El apóstol Pablo predicaba aquí a su propio pueblo, judíos, y ellos se opusieron y se pusieron en contra. Y allí vemos los límites de nosotros los hombres. Aún Pablo no podía salvarlos. Pablo simplemente tenía que ser fiel en predicar el evangelio. Tenía que ser fiel y tenía que predicarlo. Tenía que ir a la sinagoga, tenía que discutir, tenía que persuadir, tenía que testificar, tenía que predicar. Eso fue su deber, pero solo Dios puede regenerar. Solo Dios puede transformar. Solo Dios puede dar vida.
En este caso, ellos lo rechazaron, entonces dice que Pablo, sacudiéndose los vestidos, dijo, vuestra sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio. Esa idea de sacudir los vestidos es algo que Pablo había aprendido de Jesús mismo. De Jesús mismo, porque recuerden que Jesús dijo cuando envió a sus obreros, si en Marcos 6:11 dice, si en algún lugar no os recibieran ni os oyeran, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para el testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los judíos en la antigüedad, cuando viajaron a lugares gentiles, cuando estaban entrando otra vez en Israel, sacudieron el polvo gentil de sus pies. El Señor dijo a sus discípulos cuando los envió, los que no reciben el mensaje, sacuden el polvo de sus pies en testimonio contra ellos que rechazaron el mensaje. Ahora, quizás Pablo estaba dentro de la sinagoga y no estaba en condiciones para sacar el polvo de sus pies. Aquí dice que sacó el polvo de sus vestidos, pero por la misma razón. Y él dice, ellos han rechazado el mensaje, yo soy limpio, que quiere decir soy sin culpa. He cumplido el mandato que el Señor me dio. Ellos lo rechazaron. Ellos tendrán que rendir cuentas delante del Señor. He cumplido el mandato que el Señor me ha dado. Pero quiero que observamos que no con eso Pablo dijo, entonces llevo mis cosas y me voy. No voy a seguir en el ministerio, ya está. No quiero saber más de esto, la gente lo rechaza. Él siguió en el ministerio, simplemente dijo en versículo 6, desde ahora me iré a los gentiles. Él había obedecido el mandato de Dios de ir primero a los judíos. Los judíos lo rechazaron y él dice, entonces voy a los gentiles. No abandonó por completo a los judíos, vamos a ver, pero esto abrió puerta al ministerio a los gentiles en este lugar. Entonces él dijo, voy a los gentiles. ¿Y a dónde fue? Versículo 7, es muy interesante lo que Dios hizo. Dice, saliendo de allí, probablemente de la sinagoga, es lo que creo que debemos entender, se fue a la casa de uno llamado Justo, temoroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. El Señor le abrió una casa, ¿dónde? Pegado a la sinagoga. Era el vecino, la palabra significa eso. Estaba en la próxima casa, pegado a la sinagoga. Él entró allí. Y un hombre que se llama Justo, que lo veremos en un tiempo más adelante, que es muy probable que este Justo es el hombre que Pablo llama a veces Gallo. Si es él, es un hombre en el cual la iglesia se congregó y que Dios utilizó en gran manera. Pero vemos que se llamaba Justo era un romano, un gentil. Dice que fue temeroso de Dios, que significa no temor, no es phobos, como muchas veces vemos. Es la palabra adorador de Dios, reverente de Dios, devoto a Dios. Y él abrió su casa que estaba pegado a la sinagoga. Entonces, cuando los judíos lo echan, Pablo simplemente sale de la sinagoga y va a la casa al lado y sigue su ministerio entre los gentiles. Ahora, vemos en todo esto que Pablo no pudo salvar a nadie, pero hay gente que se va a salvar. Pablo cumplió con su deber, pero es Dios que tiene que dar el crecimiento. Pablo dijo en 1 Corintios 3, va a decir a los corintios, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sabe qué? Pablo cumplió con su deber, pero él no pudo salvar a nadie. Tenía oposición, pero Dios salva. Es el poder de Dios que salva. Es Dios que da el crecimiento. Es Dios que da el fruto. Y vemos acá en versículo 8, entonces dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Viene oposición, Pablo tiene que salir, pero ¿qué pasa? Abre una casa. Y ahora vienen convertidos. Crispo creyó. Pablo va a mencionar a él en 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Gallo posiblemente este mismo Justo, los primeros convertidos en Corinto.
Y Pablo dice, yo sí lo bauticé, que no era su costumbre, pero él estaba solo en el ministerio allí, menos en este tiempo ya Aquila y Priscila y sus dos compañeros. Pero era el comienzo. Y entonces, ¿quién se convirtió en versículo 8? Un judío que recién había opuesto. No solamente un judío, dice principal de la sinagoga, uno de los líderes. Él creyó, puso su fe en Jesús, entendió que Jesús fue el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó. Él creyó. Y no solamente él creyó, sino dice con toda su casa. Entonces, un jefe de la sinagoga cree, toda su casa cree, ponen su fe en el Señor Jesucristo. Y después, ¿qué dice? Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, primero el jefe, uno de los jefes de la sinagoga cree, y ahora muchos oyen, muchos creen y muchos son bautizados. Tenían que oír Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que la gente sea salva tiene que oír. Ellos oyeron porque Pablo fue fiel. Pero después de oír dice que creyeron. Es necesario oír, también es necesario creer. Algunos de ustedes han oído ya el evangelio, pero no han creído. Es necesario oír para creer, pero es necesario creer para ser salvo. En Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay que creer en tu corazón que Jesús es Dios y que se levantó de los muertos. Murió por tus pecados, se levantó de los muertos para darte vida eterna y poder ser justificado, declarado justo delante de Dios por creer en la obra de la cruz, la obra de Jesús en la cruz. Y después dice que se bautizaron. Ahora, ¿era necesario bautizarse para ser salvos? No. No dice que la familia de Crispo fue salvo, no lo mencionó. Sabemos que en Filipos, cuando el carcelero fue convertido, preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y dijo, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es necesario bautizarse, pero estas personas se bautizaron. ¿Y por qué es importante eso? En la Gran Comisión nos dice que tenemos que hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Se bautizaron porque el bautismo nos salva, pero el bautismo es un anuncio a todo el mundo diciendo, yo he creído en Cristo como mi Salvador y ya soy un cristiano. Estas personas vivieron en un lugar de persecución. Creer en Cristo y no decir a nadie los hubiera salvado de persecución. Pero creer en Cristo y bautizarse estaban exponiéndose a toda la persecución que Pablo estaba viviendo, porque estaban diciendo a todo el mundo, yo he creído que que Jesús es el Mesías, Jesús es mi Salvador, ya soy un cristiano. Pero ¿por qué lo hicieron? Porque fue necesario. No fue necesario para salvación, fue el mandato de Dios y ellos querían identificarse con Cristo. Ahora, si no conoces a Cristo como tu Salvador, no te confundes. La salvación fue hecho completo en la cruz. Cristo murió por todos tus pecados. Bautizarte no te va a ayudar a llegar al cielo. Nadie va al cielo por ser bautizado. Pero si eres creyente, has creído, la Biblia te manda como consecuencia de tu fe a declarar a todo el mundo por medio del bautismo que eres hijo de Dios, que has creído en Cristo como tu Salvador. Estás diciendo en el bautismo que le sumergimos en el agua y salís del agua, he muerto con Cristo, he resucitado con Cristo, ya soy de Cristo. Si has creído en Cristo, pero no has sido bautizado, avísame. Toma la decisión de ser obediente al Señor y avísame. Y a lo mejor apenas podemos reunirnos de vuelta en la iglesia, sería lindo tener un gran bautismo con muchos hermanos declarando a todo el mundo que han conocido a Cristo. Pablo acá tiene una gran cosecha, pero no fue por Pablo. Pablo fue fiel. Dios cambió vidas. Dios dio el fruto. En este día hemos aprendido 3 cosas. Primero, hemos aprendido que Dios provee para sus siervos. ¿Estás desanimado? ¿Estás pasando un tiempo difícil? ¿Te sentís solo?
¿Te falta sostén? Dios proveerá. Confía en Dios. Dios es poderoso. Dios puede. Dios es dueño de todo. Seguí siendo fiel a Dios. Seguí confiando en Dios. Seguí predicando la palabra de Dios. Dios es fiel. Dios se ha demostrado tan fiel en este tiempo entre nosotros como iglesia. Confía en el Señor. Él puede proveer. La segunda cosa que hemos aprendido es que Dios da fruto a sus siervos fieles. Hermano, predicad, haced diálogo, testificad, convenced, persuadid, comunicad la palabra de Dios. Habrá oposición, habrá resistencia, quizás habrá persecución, quizás te hace la vida difícil. Seguí siendo fiel porque Dios te dará fruto. Él quiere que seamos fieles. El fruto depende de Él. Hermanos, seguimos predicando. Si hay resistencia, si hay oposición, quizás hay en tu hogar, quizás hay en tu familia. Es difícil eso. No te desanimes. Seguí predicando, seguí siendo fiel. El fruto viene de parte de Dios. La tercera cosa que hemos aprendido es que el evangelio no ha cambiado. El evangelio sigue siendo igual. ¿Qué es? Oír. La gente tiene que escuchar el evangelio. Tiene que ser predicado. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Lo predicamos. Y si no conoces a Cristo, lo has oído hoy. El Señor Jesucristo murió por tus pecados. Murió en tu lugar. Resucitó en victoria sobre la muerte. Y te ofrece gratuitamente, por gracia, por fe, la vida eterna. No podés agregar nada. No podés confiar en ti mismo. Tenés que ir al Señor y diciendo, Señor, no puedo hacer nada para pagar por mis pecados, pero creo que Jesús murió en mi lugar, pagó mi cuenta, resucitó. Es lo que he oído. Ahora creo en Él. El evangelio no ha cambiado. Es oír, después creer y después dar testimonio de tu fe, que ya has creído en Cristo. Hermanos, es el mensaje que tenemos que predicar. Seguimos predicando ese mensaje. Y si estás mirando en esta mañana en esto, hoy ya lo has oído, pero has creído. ¿Por qué esperarías una salvación tan grande? Un mensaje que cambia tu vida. Un regalo tan tremendo como la vida eterna y salvación de la condenación eterna, el juicio de Dios eterno en el infierno. El Señor te proveyó vida eterna en el cielo con Él. Has oído el mensaje. ¿Por qué no creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Así que, hermanos, seguimos predicando el mismo mensaje. Si estás aquí sin Cristo, he aquí hoy el día de salvación. Has oído, ponga tu fe en Cristo. Cree en Él y Él te salvará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ver cómo tú obraste en el inicio de la obra en Corinto. Te damos gracias por la fidelidad de Pablo. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo. Te damos gracias por personas que has traído a nuestras vidas como Priscila Aquila, que vinieron en un momento inesperado y han sido utilizados por ti para impactar nuestras vidas. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias por sus vidas. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser una Priscila Aquila en la vida de algunos otros. Ayúdanos, Señor, a expresar nuestra gratitud por las personas que has traído a nuestra vida. Señor, te damos gracias que el mensaje del Evangelio no ha cambiado. Te damos gracias que el mismo mensaje que salvó a Crispo nos salvó a nosotros. Que el mismo mensaje puede salvar a los que están escuchando y no conocen a Cristo. Señor, ayúdanos a ser fieles como Pablo a predicar el mensaje. Con sostén, sin sostén, con oposición o sin oposición. Que predicamos el mensaje del Señor Jesucristo. Y pedimos, Señor, que entendamos que no depende de nosotros su salvación. Solo depende de nosotros ser fieles en predicar el mensaje. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obraría con gran poder para que veamos mucho fruto para la gloria de tu nombre. Señor, si hay alguien mirando que no ha confiado en Cristo como su Salvador, pedimos, Señor, que en este mismo momento, al escuchar el mensaje del Evangelio, que pondría su fe en Cristo hoy, creyendo
en la obra de Cristo en la cruz, creyendo que Él murió por sus pecados y resucitó, que fue completo lo que hizo, poniendo su fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Pedimos que tú obres en corazones en este día, en el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, muy bien. La semana que viene vamos a seguir con este capítulo para ver qué más Dios hizo para Pablo en el inicio de esta obra. Así que ha sido un gusto y les esperamos en unos minutos en las reuniones de Skype. Si no estás participando en las reuniones de Skype, te invito. Pueden comunicarnos para que reciban una invitación y así podemos tener comunión juntos. Así que, Señor les bendiga y nos vemos en las reuniones de Skype o si no, por este medio la semana que viene.